Este es el libro que hemos presentado en la Feria del Libro de Lima, publicado por el Fondo Editorial del Poder Judicial, Historia de la Corte Suprema del Perú, tomo uno. Abarca la historia de la Corte Suprema desde su fundación en diciembre de 1824 hasta el año 1975, más o menos 1975. Eh, que está pendiente una segunda parte que esperamos en algún momento pueda publicarse desde el gobierno de Velasco hasta la actualidad, desde el gobierno de Morales Bermúdez, perdón, hasta la actualidad, ¿no? Bueno, es una historia dramática en ocasiones, ¿no? También con pasajes de heroicidad. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema tiene que hacer frente a la invasión del ejército chileno durante la ocupación. Eh, esta, yo en la introducción de este texto he hablado de una historia de la Corte Suprema de cal y de arena. Es decir, es una historia en ocasiones consistente, valiente, pero también se trata de historias en las que también hay arena, es decir, ha habido corrupción, ha habido mediocridad, es decir, ha habido inconsistencia. De eso se trata, efectivamente, ¿no? No se trata de hacer una historia irreal, ¿no? Una exaltación, sino se trata de hacer una historia crítica, ¿no es cierto? Que busque una reconstrucción real de los hechos. Han habido otras historias de la Corte Suprema, pero más bien yo diría que han sido objeto de un balance en este libro de carácter exaltatorio, ¿no? Apologético. Bueno, este texto no busca eso, ¿no? Es decir, busca básicamente comprender la dinámica de la Corte Suprema. Hay aspectos importantes que destacar, por ejemplo, el antes y el después. La Real Audiencia de Lima se transforma de alguna manera en la Corte Suprema del Perú. Algunos de los magistrados incluso quedan, es decir, con lo cual se demuestra que la transición tampoco fue tan radical como se supone, pero cambian las denominaciones. Se deja de hablar de Real Audiencia, es decir, se deja de hablar de una denominación que tiene que ver con el carácter monárquico de la institución, para pasarse a una novísima, una flamante división de poderes, ¿no? El judicial es, digamos, el tercer poder del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, o a veces el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero nunca el judicial es el primero. Siempre se ha dicho por eso que el poder judicial es la cenicienta de los poderes, ¿no? Bueno, en ese momento ni siquiera tenía local, es decir, en los años iniciales funcionaba en el Palacio de Gobierno, es decir, ha tenido recién, es cierto que tiene un local en lo que es la avenida Abancay ahora, pero recién tiene un local propiamente dicho con todas las características del caso, desde la construcción que empezó en el gobierno de Leguía y que terminó en el gobierno de Benavides, en el actual Paseo de la República, ¿no? Hasta este libro, ¿cuántos había investigado y escrito sobre la historia de la Corte Suprema? Bueno, Eguiguren, Luis Antonio Eguiguren tenía un trabajo, pero que se detenía sobre todo, digamos, en los momentos iniciales de la Corte Suprema, ¿no? Está el caso de de Berindoaga, un oficial que fue condenado a muerte por Bolívar y fue ejecutada la pena. La Corte Suprema convalidó esta sentencia, lo cual demostraba que no era tan independiente como se esperaba, ¿no? También se relata el caso de Vidaurre, que fue el primer presidente de la Corte Suprema, un hombre dotado de una gran cultura jurídica, conocedor del derecho canónico, del derecho romano, pero también de un carácter complicado, un temperamento difícil. Lo llamaba Bolívar genio eléctrico, por sus contradicciones. Y, por ejemplo, en algún momento se dijo de que se había acercado a Bolívar para ayudarlo a bajar del caballo, pero no ofreciéndole el hombro como un gesto de cortesía, sino extendiendo las manos para que pudiera pisar en ellas como si se tratase de una escalera, Bolívar, y bajar así del caballo, lo cual en realidad no era cortesía, y era sumisión, más aún cuando de quien estamos hablando era del presidente de la Corte Suprema, ¿no?
Es decir, hay esos claroscuros en la historia de nuestra Corte Suprema. Pero debo también encomiar el esfuerzo del fondo editorial del Poder Judicial en manos del doctor Francisco Tábara Córdoba, que ha publicado este libro junto a otros, los discursos, por ejemplo, de los presidentes de la Corte Suprema, y creo que han publicado también obras literarias de Ciro Alegría, de Enrique López Albújar, lo cual habla muy bien digamos, de esta labor editorial que está llevando a cabo el Poder Judicial, ¿no? Finalmente, ¿a qué público está dirigido este libro, doctor? Bueno, el libro además también se encuentra en la página web, ¿no?, del Poder Judicial. Yo diría que en las personas que tengan un interés en la cultura, ¿no? Yo he cuidado de evitar términos legales de difícil comprensión, como para que la persona interesada, ¿no es cierto?, en la historia del Perú, en la justicia peruana, especialmente en una clave histórica, pueda acceder a estos documentos. Hay casos, por ejemplo, dramáticos, terribles, ¿no? Uno de ellos, el del Beato de Cajamarca, que fue condenado a internamiento en la Corte Superior de Cajamarca, pero su abogado, de apellido Alarcón, presentó un recurso de nulidad, como se llamaba entonces, y la Corte Suprema, en un caso increíble de reforma en peor, lo condenó a pena de muerte. Y la pena de muerte fue ejecutada en Cajamarca, ¿no? Y el pueblo, por lo menos una parte de él, lo convirtió en un santo, en un beato. Algo parecido ocurrió en Arequipa con el caso Apaza, ¿no? Una persona que había sido acusada de asesinar a su cónyuge, que además no se quedaba claro si era cónyuge o era conviviente. En ese momento la distinción aún no quedaba, en ese momento no había un reconocimiento de derechos a las convivientes. Fue condenado a pena de muerte. Hay una suerte, el caso del monstruo, del llamado monstruo de Armendáriz también está ahí, el caso Pichuzo, en fin. Esperamos que más adelante pueda publicarse un segundo volumen.